Ongi etorri guztioi, estamos en la tercera edición de los DOT Kirolak Sariak. Os avisamos de antemano porque lo vamos a pasar fenomenal. Nos vamos a emocionar y vamos a disfrutar. Eso sí, antes de nada, vamos a conocer a los grandes protagonistas de la jornada. Zuekin, Alain Salterain. Eta hemen sartzen naz, arratsaldeon. Beste urte batez, abestiak esaten dagoen moduen, hemen gaude, ez? Eta postutzen naz, asko, ez? Zuek ikusteaz hemen, hau beteta ikusteaz baita ere. Ongi etorri guztioi, hirugarren aldia da, bigarren aldia Durangon, Abadiñon hasi ginen. Eta gaur, arratsalde oso ederra izango dugu, itzagoten do, behintzat. Mimo handiarekin prestatu izan dugu, gaurko gala hau, 14 saritu izango sarie, hemen zauzienok, imaginatzen dut asko urduri ongo sariela, normala da. Baina, 14 saritu eta sorpresa bat baita ere izango dugu, hemen. Ez dut gehiago esango, gero errepikatuko dut, badezpada, baina hemen sorpresa bat izango dugu, Txaloak eta entzun nahi ditut, txalo zaparradak entzun nahi ditut, hemen jente asko dagoelako, saritu asko, eta hola izan behar da gaurko arratsaldea, beroa esan daitela, ze hemen taula gainetik kirolari asko izango ditugu, klub asko izango ditugu baita ere, merezita gaurko saria, eta horregaitik gaurko arratsalde izan behar da ona. Gogoratzeko modukoa baita ere. Eskremila, esan dut, baina eskremila etortzagaitik. Hasi bargara, 14 saritu izango ditugu gaurkoan. Bakoitzak bere saria dauka prestamen, taula gainera etorriko zarete, eta galderaren bat egingo dutzuet, bale? Az gaitezen gaurko arratsaldearekin. Vamos a empezar con esta gala, con este reconocimiento de los DOT Kirolak Saria, que estamos en directo en estos momentos, tengo que recordarlo también, y gracias por venir. Comenzamos. Lehenengo sarituarekin goaz, gaztea da, oso gaztea da, eta presa daukaz, entrenamentua dauka, hemendik 8 inguruen uste dut entrenamentua daukala, ez? 8 ez da? Vale, venga. Bere izena, Xavier Arroitajaurekin. A nivel personal, pues la verdad que ha sido un poco en tónica lo que iba pasando el año pasado también, que estaba a gusto y entonces han salido las cosas. Y a tónica del equipo, pues ya hemos visto que empezamos igual tropezando un poco a eso de noviembre, diciembre, por esas fechas, pero luego a partir de ahí ha ido todo rodado, sufriendo, pero rodado. Sí, la verdad que otra vez nos toca pelear, sobre todo contra los físicos que pueda haber en tercera FEB, que se llama ahora, así que a sufrir un poco. Al final es algo donde me divierto, tengo mis amigos también, somos más que un equipo, somos un grupo muy unido y al final te da un poco de respiro del día a día, vamos. Me quedo un poco más también con todo lo que hemos conseguido este año como equipo y todo lo que venga individual aporta, claro que sí, porque quieras o no, ese tipo de inyección de moral está bien. Entrega el premio Incoimisa, que no han podido venir aquí, de parte de Incoimisa, entrega el premio
en este caso Josu de la Riva, de Jazz Solutions, y recibe el premio, lógicamente, el propio Xavi Arruita Jauregui. Txalo bat, mesedez. Argazkirako. Que no lo he dicho antes, que está Iturrioz ahí, como siempre, ayudándonos, echándonos un cable con el tema de las fotografías y demás. Bueno, que tienes entrenamiento, Xavi, sí, a las 8, con ganas. Sí. ¿Cómo has empezado la temporada? Sufriendo un poco. ¿Sufriendo por? Después de las vacaciones. Ah, sí, ¿no? O sea, que cuesta coger rodaje y eso. Cuesta. ¿Cuesta? Sobre todo si no has hecho nada más. O sea, que este verano tú has cogido para de estar relax. De relax total. Total, ¿no? O sea, es que porque tengo apuntado aquí ascenso a la Liga EVA, bueno, EVA, seleccionado como mejor jugador de la categoría. El año pasado fue intenso, ¿eh? Sí, la verdad que no hay momento para respirar. No. No. Pero positivo, ¿no? Sí, eso siempre. Si además conseguimos subir más. ¿Y este año qué mejorar los resultados o qué? Este año lo que hay que hacer es sufrir mucho y mantener la categoría. Que sí. Va a estar complicado, sí. ¿Va a estar complicado? Sí. Al final es una liga ya un poco más complicada. Federación Española, pues ya se va notando que los equipos tienen más dinero que el Chaviraco, pero bueno. Nosotros jugamos con gente de Durango, así que... Quizás no. Esto queda grabado, ¿no, Javi? Sí, ¿no? Está grabando Javi ahí, ¿no? O sea, que hace falta más apoyo y esas cosas. Este es el momento de pedir, ¿eh? Sí, ¿no? Por pedir que no sea. Eso es. Oye, ¿cómo te gustaría terminar la temporada? Manteniendo la categoría. Manteniendo. Sí. Si a poder ser, si no es en la última jornada, mejor. Bueno, ¿y cómo se lleva eso de recibir tantos premios y demás? Pues raro. Raro, ¿no? Todavía... O sea, que te llamen y que te digan un premio, otro premio y demás. Pues todavía se hace raro. Está raro, ¿no? Sí. Gusta, bueno, pero es raro. Gusta. Bueno, ¿es el segundo o tercero? Segundo. No. ¿Cuánto? Pues ya llevan con este 4. 4. Mira. Te compré una estantería más para poner todos en casa, poner todos los trofeos. 2 están en casa de los Eitas y estos 2, los últimos 2 en mi casa. En tu casa. Bueno, pues que disfrutes de este momento, que el entrenamiento de hoy vaya fenomenal, que la temporada que ha arrancado también. Todavía queda para arrancar, así que lo que es en la liga todavía hay que coger un poco de rodaje ahí. Bueno, saiga, Soriona. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Sori. Gero arte. Bueno, gure urrengo protagonistak aste honetan, pasadan asteburu protagonistak izan dira, Elorrizoko jaizetan dagoelako, eta oso protagonistak izan dira, balkoian egon zirelako, eta 100 urte betetzen dabezelako. CD Elorrio. Si de algo estamos orgullosos esta temporada es que el tema del centenario está saliendo de cine. A la gente le está gustando todos los actos que hemos hecho, empezando por la presentación que hicimos en el Arriola, luego el triangular de veteranos con el Atleti y la Eibar y los veteranos del Elorrio. Tenemos 21 equipos y luego aparte tenemos de filial al Biakbak, que son todo chicas. Hostia, que un equipo así de Vizcaya a 100 años es la leche, o sea, es señal de que se han estado haciendo las cosas muy bien y la gente del pueblo involucrada, porque sin la ayuda de todos esto no era inviable. Por ejemplo, hemos instaurado la figura de protección del menor y tenemos claro aquí en Elorrio que todo no vale para jugar a fútbol. Pues la verdad que una gran alegría porque se valora el trabajo que se está haciendo y la verdad que estamos muy orgullosos de ello. Arire esaten da, 100 urte bete dituzte. Saria emango die Durangaldeko Amankomunazgoko presidentea, Idoia Otaduik, eta jasoko dute Manuel García Txolo presidentea eta Maider del Río. Mesedez, taula ganera, etorri zatiazte.
¿Listo? Es que has oído ya. Bueno. Habéis hecho un impasse de las fiestas, ¿no? Para estar aquí, ¿no? Porque las fiestas están intensas, ¿no? ¿O qué? Todavía la voz está un poco resentida. ¿Qué has hecho para tener esa voz? Cantar mucho. ¿Cantar? Eso es. Puedes cantar si quieres aquí también. me- Es el momento, ¿eh? Este es da. espectáculo. No me da. No me des. Además, como me venga arriba, ya verás. Oye, aquí estamos para eso, ¿eh? Ya te digo que esto es televisión. No, tranquilo. No. Bueno, oye, ¿qué tal el otro día en el balcón del ayuntamiento? Pues la verdad que una gozada. Tuvimos un momento ahí De crisis, de tensión. crisis a cuenta del tiempo, pero la verdad que luego fue de cine. Muy bien, muy Sí, a estaba gusto. antes con Yulene, con la alcaldesa, y sí hubo un momento Sí, ahí de sí. tormenta, ¿no? Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Luego salió todo muy bien y contentos. Contentos, ¿no? Eso es. Bueno, egun urte ez? Egun urte, Harin esaten da, benetan, Benetan, egun urte betetzea ez da, Gauza importantea da. oso. Eta zelan betetzen duzue, zelan ospatzen duzue, egun urte hauek? Bueno, urte hau intentsoa izan da, gauza pilo bat egin ditugu eta oraindik pilo bat egiteko. Bai. Txoloke adierazi du, triangularrak egin ditugu, veteranoak, bai mutilak, bai neskak. Ordua zan neskak ere tablau gainera ekartzeko futbolari buruz hitz egiten danean. Gaur nesken triangularra baita, atzo mutilena, genuineko triangularra ere 21, así que ia animatzen zareten. Bai, klaro. Egun politza izango da. Bueno, ni futbola jolasten ez, Ni besta. Zu bez, Besta. zu bai? Zu bai, ez da? Abotz barik, baina jolasteko moduan bazaude, ez da? Bueno, bale. Bueno, orduan gauza asko deko zuez oraindik, ospatzeko, ez? Eta Bai. kanterarik badau? Badao, Bai, ez da? Claro. Dinot, din galdetzen dut, claro. Bai. Claro, gu direktibakoa gara, gure seme alabak jokalariak Hor daude, bai. direlako, hori da. Tenemos 21 equipos en el club y pues 300 chavales y chavalas y claro, con 600 aitas y pues ahí andamos peleando. Cuando dices lo de 600 aitas llamas, que dices, ¿lo dices con cierta ironía de tal o cual o qué? ¿O no? ¿O Bueno, qué? un O- poco. ¿A qué quiere- Un poco sí. Quiere decir que hay que saber gestionarlo, ¿no? Con las aitas, llamas hay que saber Es lo gestionarlo, más ¿no? difícil de gestionar de un club. Así. Vaya. Vaya. Sí, ¿no? Sí, porque bueno, sin más. Al final la mayoría de los problemas viene por ese lado. Bueno, aquí vamos a Entonces- destapar, aquí vamos... Y Cuando te escuchen... no, ya Ya les has dicho más de una vez, sí, ¿no? sí, Que... lo tienen claro. Vale, Sí, ¿no? O sea, entre ellos me incluyo yo cuando no estaba en la directiva. Ah, también, o sea, que tú te Vale, incluyes vale. también como Sí, aita, que sí, también has dado un poco eso, así, ¿no? Por ahí, ¿no? vale, es difícil Sí, ¿no? gestionar todo eso. Gestionar. Bueno, pero con mano izquierda, ¿verdad? Y con buena intención y Tenemos con ganas. A Maider para eso. Maider, ahí te toca a ti negociar el percal, ¿no? Claro, ni ume eta gazteen babeserako arduraduna. Arduan tokatzen zait, bueno. Baina ondo daramazu, ez da? Bueno, gauza asko aldatu behar dira. Bai, ez? Bai, niretzat futbol mundua berria eta, wow. Bueno, hau sola saldi hau beste baterako utziko dugu, Ondo badiritzu zuen beste batean geldituko gara, hemen bai batean, eta hitz egiten dugu, del futuro del fútbol y de lo que conlleva el fútbol, ¿vale? Bueno, zorionak, disfrutatu, jaizetan dauzelako, cuidado con la voz, todavía, que te quedan días todavía, quedan todavía fiestas. Ya haremos algo. Cuídate la voz, que yo también estaba mal de la garganta y esta época no es muy así. Bueno, zorionak, Eskerrik asko. dentro de 100 años nos volvemos a ver otra vez. Venga. Con otro premio, ¿vale? Venga. Venga, eskerrik asko. Bueno, 100 no, pero 40 sí. 40 años. Vamos con el tercer premiado de la tarde. Además, también estos van a organizar muchas cosas. Esta temporada que empieza ahora en septiembre va a ser interesante. La Rasoleta Saque Taldea. El ajedrez en Durango nació en los hermanos maristas a finales de los años 60. Estamos hablando de sobre 1968-69. Hubo un marista en aquella época que se llamaba Julián Inchusta, que creó una clase optativa de ajedrez para los niños entre 6 y 8 años aproximadamente. En los años 80, primeros de los años 80, pues hubo una escisión en el Club Ajedrez Durango, pues por diferentes formas de ver el ajedrez, y entonces nos separamos varios miembros del Club Ajedrez Durango y creamos el Club Ajedrez La Rasoleta. 21 de septiembre
nos juntaremos 40 equipos para celebrar el 40 aniversario y jugaremos entre nosotros un torneo. En la actualidad contamos con 45 socios y una treintena de niños. Pues a nivel de cantera empezamos con 4 niños y a lo largo de 3 años ahora tenemos 27. Tenemos niños desde 7 años, este año incluso va a venir uno de 6 años, a el más mayor que tiene 75 años. Cuando vas a un torneo nuevo llegas y te ven otros y te dicen, anda, ¿y estos chavales de aquí? Y dices, pues son chavales nuevos que han empezado y ahora están con nosotros y esperamos que cuando nosotros no vengamos, vengan ellos. Bueno, hobeto ezagutuko dugu. Se entregan el premio Mireia del Coroiribe, la alcaldesa de Durango, y Jessica Ruiz, teniente de alcalde, y recoge Mikel Ganibe, presidente de la Arrasoleta, Saque Taldea. Abre la mesa, etorri teste. Yo tenía apuntado uno, pero bueno. Veo que os habéis animado 3, ¿no? ¿No te has atrevido a venir solo? Ah, bueno. No pasa nada. Cuanto más gente, mejor. Argazki la Mercedes. Bai, listo. Eskerrik asko, Mireia, Jessica. Bueno, pero vas a hablar tú, ¿no? O sea, no te has atrevido a venir solo, pero vas a hablar tú, ¿no? Sí. Ellos te acompañan, ¿no? Sí. Estás bien acompañado, ¿no? Bueno, ¿cómo empezáis la temporada? Fuerte, ¿no? Sí, empezamos ya dentro de un par de semanas haciendo el evento que hemos comentado de 21 equipos, 40 equipos que vendrán a jugar. Y luego ya empezamos con las fiestas de Durango, seguimos con un evento con niños que esperamos que vengan hasta 700 niños. ¿700 niños? Sí, ahí hemos puesto el tope. ¿Tope? ¿Ya habéis llegado al tope o no? ¿Se ha llegado al tope? ¿O? No, hasta que no empiecen en el cole no pueden apuntarse. No pueden apuntarse hasta que no empiece el cole, la semana que viene empiezan. Eso sí, bueno. Pero ya estamos en contacto con todos los monitores de ajedrez de Euskadi prácticamente para moverlo ya todo desde el primer día. O sea que tenéis muchas cosas por delante. Y en Navidades también, ¿no? En Navidades tenemos una sorpresilla que no sé si se puede comentar ya o no. No sé, yo no sé, ¿se puede comentar o no? No sé, yo algo me ha llegado, pero oye, ¿queréis saber? Bueno, pues que uno de los miembros del club de ajedrez La Arrasoleta resulta que es olenchero, que no se lo sabías, pero suele bajar del monte y juega con nosotros. Y entonces pues les ha lanzado un reto al ayuntamiento y va a hacer unas simultáneas contra todos a la vez. ¿Contra todos los corporativos a la vez? Quienes se animen. Si son 10 o 15 o los que se animen. Qué pena que se haya ido la alcaldesa y la teniente alcalde. Les hubiéramos preguntado si os animáis, no sé dónde estáis, pero os animáis. ¿Vai, no? Bueno, tú, Jessica, ya sé que eres aficionada al ajedrez. ¿Y la alcaldesa se anima? Ya veremos. No sé si hay más corporativos también del Ayuntamiento de Durango, ¿eh? No sé si se animan o no, ¿eh? Si quieren decir algo. Queda grabado esto, ¿eh? Bueno, será interesante, ¿no? Que el Lenchero contra todos ellos, ¿no? Sí, esperemos que haga pleno. Sí, que gane el Lenchero. Que gane el Lenchero, hombre. Sí. Tiene mucha experiencia. ¿Tiene experiencia el Lenchero? Claro. ¿En ser Lenchero y en ser...? En ser ajedrecista, tiene muchos años. Tiene muchos años, ¿no? Claro. ¿Eso qué día? Todavía no, pero en diciembre. En diciembre. Bueno. Así que tenéis por delante una temporada muy intensa, ¿no? De verdad, estáis cogiendo mucha fuerza también, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Sí. Tú sí, venga. Yo ya sabéis, todos los que me conocéis, que me resulta imposible no hablar. Y sí, oigo risitas por ahí. No os veo, pero una de las cosas que sí que nos gustaría es dar aprovechar el homenaje para recordar a varios miembros del club que nos han dejado en estos anteriores años. O sea, nosotros hemos sido siempre como una familia. Entonces, uno de nuestros fundadores se fue, Alberto Elguezua. Otro de los jugadores incansables que lo jugaba todo, Jainaga, vecino de Calle Barría, y otro vecino de Calle Barría que aunque jugaba con Abadiño siempre nos decía: ¿cuándo vais a hacer un campeonato en fiesta? Nuestro amigo Titgat, qué casualidad, desde hace 2 años cumplimos su deseo y en fiestas de Calle Barría, por eso ahí está, recordándole a él.
Sí. Luego, de paso, también quiero quiero en especial un homenaje para alguien que ha sido muy especial a mí en el club, que es el jugador más veterano que tenemos, que es Jesús María Rubio, 80 años, y cuando yo empecé a jugar con 12 añitos, pero igual que yo, todos los demás, él era el capitán del equipo de los niños. Siempre le empaquetaban a todos los niños y él no discutió nunca ser el chofer de todo niño que quisiera jugar la liga, nos llevaba de aquí para allá. Todavía a la edad de los 80 años sigue jugando activamente y disfrutamos de su compañía porque para esto del ajedrez no hay edad. Damos clases, como bien se ha explicado aquí, en todas las escuelas de Durango y nos gustaría que fuese de todo el duranguesado se dan clases. Se dan clases en la Casa de la Tercera Edad. Hemos lanzado las propuestas también a las asociaciones de tercera edad de todo el duranguesado. O sea que tenemos mucho por hacer, pero seguiremos en el camino. Muchas gracias. Pues muy bien explicado. Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko. Bai, gero arte. Vale. Sí, ahora que me van a cambiar la diadema. Esto es directo. Me van a cambiar, doy paso al vídeo y me cambiáis la diadema. Vale. Laugarren sarituarekin goaz. Además, estos son unos cuantos. Y cada vez que salen y vuelven, traen un montón de medallas. Guadalcanal trae un montón de medallas habitualmente cuando se van. Y encima se van a Estados Unidos también. Algunos, por lo menos. Bueno, vamos con Guadalcanal. Vamos con el vídeo. Bueno, pues Guadalcanal lleva la trayectoria, pero muy larga, muy extensa. Se fundó en los años 80, cuando yo ya iba a los cursos a Japón, y bueno, cuando vine de ahí, pues empecemos a trabajar en el Colegio de San Roque. Pasaron muchos años. Del Colegio de San Roque nos pasamos al Polideportivo de Durango, y de allí, bueno, pues empecé a trabajar en varios dojos y ahora actualmente tenemos este dojo que es donde estamos trabajando. Guadalcanal siempre estará con las puertas abiertas para todo el mundo. Tenemos unos 200 niños, entre adultos y infantiles y demás, unos 200 niños. Primero vamos a pasar por los campeonatos de España que se celebran en Málaga, y esto es en noviembre, y después en enero, el 24, 25, 26, nos vamos a Estados Unidos. Nos han seleccionado 5 chicos, 5 entre niños y niñas, adultos y infantiles, y vamos a probar. La verdad que todo esto a mí me ha venido como un tsunami. No pensaba que me iban a seleccionar a mis niños y bueno, pues haremos lo mejor posible. Txaloak. Que se note que Guadalcanal está presente. Entrega el premio Vanessa Otero de Piso en Durango y recoge el maestro José Luis Salas. Mercedes. Para la foto. No, poneros aquí para la foto. Tú mira la foto, sal guapo, ahí, y ahora estamos. Te he oído en el vídeo que decías que integráis a unas 200 personas. 200 personas. ¿Cuántos habéis venido hoy? 40, ¿no? Más o menos, ¿no? Creo, ¿no? 46 o así. 46 al final, ¿habéis venido? ¿Dónde estáis? Arriba. ¿Dónde? ¿Aquí abajo también hay alguien? Ah, también, vale. ¿Le habéis dejado solo, ¿O es porque le merece el premio o por qué? Bueno, yo creo que puede subir David, ¿no? Uy, ahora esto es peligroso, cuando empieza a decir a todos los nombres. Y bueno, puede subir también, si es posible, Daniela, campeona. Venga, Daniela. De España. Aquí está. Bueno, muy bien, Daniela. Está bien. ¿Ya?
Ya, yo por creo que ejemplo, está ¿no? bien, sí, por ejemplo. ¿Cuántos vais a Estados Unidos? Pues vamos a ir unos 10. 5 competidores y bueno, pues algunos acompañantes, pues porque son infantiles y demás. Y yo quiero O sea, ¿tú vas a Estados Unidos? Sí. ¿Y con ganas? ¿Posic oyes? Posic, con ganas, contenta? Bai. Posic, ¿está? Vale, os ondo. ¿Cuándo marcháis? Pues seguramente marcharemos el día 22 de enero. De enero. Sí, sí. Bueno, Eso es. decías en el vídeo que esto te ha venido grande. Hombre, yo la verdad que siempre hemos trabajado en nuestra zona, hemos empezado a salir fuera y bueno, pues hemos sido un club, Guadocán, muy humilde y la verdad que hemos ido éxito tras éxito tras éxito y bueno, pues ahora estamos seleccionados pues para ir a los campeonatos de Estados Unidos y a mí me viene grande porque la verdad pegar ese salto, pues la verdad que es grande. Es grande. Es grande. Bueno, y también antes tenéis San Faustos también, ¿no? Bueno, Importante tenemos también. San Fausto, que hacemos una calejira, Sí. hacemos todo un poquito japonés, la filosofía Sí. japonesa y demás, y bueno, ahí te hacemos cositas en la calle y bueno, pues la verdad que todo muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien. Daniela, ¿qué es lo que más te gusta de Guadocán? Que todos trabajamos con mucho esfuerzo y que nos enseñan todo muy bien y eso. Muy bien, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas en Guadocán? Yo creo que 3 años o 4. ¿3 años o 4? Sí. ¿Y cuántos años tienes? 8. 8. O sea, que empezaste muy pequeñita. Sí, ¿Y te gusta? mucho. Sí, ¿no? Tú vas a Estados Unidos. Sí, Vaya experiencia, ¿no? Para ti, ¿no? sí. Estoy muy emocionada y me gusta mucho. Sí, ¿no? Qué bien, pues nos alegramos mucho. Te han hecho subir, así que algo tendrás que decir. ¿Sos el San Marcos, está? Nigonaz, nazelako ikasletik sarna. Bueno, sarra ez, urte gehien daruen, aberagaz, eta 8 urte daruat. Berakaz esaten nahi izan duzu, Jose Luis Egaz? Bera, maizu moduen. Horregaitik deitu dutzu, ez? Hori da. Bale, bueno. Eta? Bueno, Zuri beste jarraituko asmoaz. Beste horren beste jarraitzeko asmoaz, ez? Zue Hogeita bai... zortzi darua, horrek gehiago. Zue bai basoiez, urtarrilean? Ez, Las Vegas era euro bakarra doiez. Oh, Las Vegas, además, yo no sabía que ibas a Las Vegas. Baina, zu gogoaz gelditzen zara hemen? Bate mal, geratu bida txia zaintzen. Ah, ya, baina jongo sinak ez da. Hombre. Jongo sinak. Oye, tenéis que llevarle aquí, ¿no? ¿O qué? Otro año. Otro año. Pues si fuera por ti, ¿tú lo llevarías? ¿Iría contigo? Sí. Sí, ¿no? Bueno, pues ya está. Oye, pues la intención es lo que vale, por lo menos, oye, beste urte baten jongo za, ¿es? A ver si hay ocasión de otro año. Sí, pero otro año sí. Sí, Bueno, sí. es posible, es posible. Seguiremos trabajando, trabajamos duro, ya tenemos un calendario para las nuevas competiciones de aquí, regionales y nacionales, y si seguimos trabajando y nos seleccionan, pues ahí estaremos en Claro. todos los sitios. La verdad que estamos muy contentos porque somos, siempre que vamos, somos de podium. Sí, nos Bueno, doy fe, eso es, traes un eso montón de es, medallas. Eso es. Sí. Entonces, y las disciplinas no es una sola. Cada vez que vamos nos apuntamos a defensa personal, catas con armas, catas sin armas, a combate, o sea, a todo lo que hay nos vamos y nos apuntamos. O sea que la verdad que yo muy contento con todos mis alumnos porque trabajan duro y al final de cuentas ahí está el éxito. El éxito. El éxito, ¿El alumnado qué dice? No dice nada el alumnado, se han callado. ¿No decís nada? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todas. Pero aplaudir, ¿no? Aplaudir ya que os ha puesto bien el maestro, por lo menos, ¿no? Eskerrik asko. Sorry. Disfruta del viaje. Gracias. ¿Vale? Eskerrik asko. Bye, Gerbarte. Bueno, jurretaragoaz, bosgarren sarituarekin, jente eta lagun asko etorri dira bebai bera zoriontzeko eta hori postekoa da baita ere. Luis Mari berezi hartua. Yo siempre he dicho que yo no me apunto a carreras, me apunto a pruebas, ¿no? Porque como hago deporte, me gusta entrenar o lo que se dice, hacer actividad física, me gusta, entonces me presento a pruebas y hago lo mejor posible. A la vez que haces un deporte individual,
te relacionas con mucha gente. Entonces es muy satisfactorio. Y bueno, es un modo de vida. Es un modo de vida para mí, por lo menos, con la gran ayuda de mi pareja, que es a la que le tengo que agradecer todo, ¿no? Y me siguen ayudando y me acompaña el cuerpo, de momento, y hasta que dé el cuerpo. Urrengo saritua beraz, Luis Mari berezi hartua, etorri zaitez. Saria emango dutze, Jurretako alkatea, Oskar Koka, mesedez. Laburre? Badakizu zoriotzeko lagunak eta zure lagunak etorri dezela, ez da? Bai. Eskertzen da. Hemen dira, hemen dikango diez, ez? Bai. Bueno, a ver, Luis Mari, a ver, familizian asko deko zue atleta asko zari, Bai. Zergaitik? Hori zergaiti da, edo... Ez dakizu? Gazte-gaztetatik ez ginen, dan eta hor jarraitzen du. Ni hasi nintzen 13 bat urteaz. 13 urtegaz? Bai, enaz geratu. Ez da geratu. Hor jarraitzen duzu, ez? Hor jarraitzen. Ekusi pizkatu bat unkituta zure bikoteaz eta hitz egin duzunean? Bai, bueno, nik ezagutu naben gazte-gazterik, eta beti kokioten iralguen. Eta beti multzeka. Laguntzen zaitu? Beti. Bai, alderdi guztietan. Etorri da gaur? Bai. Ahor zauz, grabetan zauz? Bai, te fastidia la grabación, ¿no? Daizu etorri? Ez, tozu nahi? Ez, oba hor, behien, bai, iunpien bai? Baina, bueno, beti egon da zure algún, ez da? Zuza, Mugarra triatoi taldeko sortzailea, bai? Sortzaile ez... Edo lehenengo zenbakiz daukana? Lehenengo zenbakiz, bai. Bazkide moduen, ez? Bai, bazkide moduen, lehenengo takoenaz. Sortua bien batzuk, baina nire egon nintzen. Eta gero, nausizena. Nausizena? Eta lehenengue eta nausizena? Nausizena. Oin momentuen nausizena. Baina goko ondiarekin zauz, ez da? Bai, geratzeko moduripez. Ez hori da, ez? Jarraitzen duzu, ez? Beti egiten duzu proba bat, eta beste baten planentzetan zauz. Bai, horrengoen duz, dozi izango da? Datorren lidien. Urrizen? Urrizen, dikete asmo Kataluniara junda. Kataluniara zuez. Karrera bat, proba bat egin. Bueno, ondo dau. Ni betik esan dut, nik egiten doaz, deporte zelan egiten duan, guztetzen jate, egunero, eta proba bat egin. Bueno. Neure gorpuz proba. Horrela jarraitu. Bikoteaz, ez? Bikoteak lagutzen zaitu, así que, barkatu. Orduan bikoteaz, horrela jarraitu urte askotan. Eskerrik asko. Eta zorionak, eskerrik asko. Zeigarren sarituarekin goaz, Zantzibiri eskubaloi taldearekin goaz. Zantzibiri eskubaloi taldea gara, Elorriokoa gara, oin dela urte asko hasi ginen elkarrekin jolasten, eta orain 20 urte ostean berreskuratu dugu ohitura zaharrak, eta talde bat sortu dugu, federatuin gara. Umetan eskolan hasi ginen danok eskubaloian jolasten, azkenien dozena bat talde animau gara, federau eta veteranuen liga osatzera. Elorrixon orain bertan eskubaloi taldeak 3 dauz, alebinak infantilak eta gu. Kirolaren galan gure amuruko talde bati saria emotiba gauza hundiza da. Guretzako esfortzua da, azkenien naiz eta plazerra izen bai, baina esfortzu bada
astero eta hasiera bat izen da berriro, oindala 20 urte sortu ginen kluba elorrizo, baina oin barriro sortu barri zen dugu, esponsorrak dirua lortu eta bada esfortzu bat eta hori rekonozitzia gauza handia da eta gero emakumeen kirola be bai, ezta? Elorrizo! Bai! Oso ondo, txalo bat. Zantziberi eskubaloi taldearentzat saria jasoko du Eli Bolinagak eta saria emateko eskatuko dutze eta Elorrioko alkatea den Julene Lazkandori ona etortzeko mesedez. Txalo bat. Bai. Ondo doiez, Julene, Jaisek, ondo, Julene. Ondo, bai, bale. Bai, jazta, bale. Abotza badeko zu ez? Zu bai ez? Bale. Bueno, zorionak. Bueno, zu Jaisetan bezau bai ez? Bueno, ni Durango bizinaz. Bale. Bale, orduan zu Jaisek... Erdizka. Erdizka. Bueno, taldea berreskuratu duzue, ez? Importantea da hori, ez? Oso importantea. Zenbat zauzi, taldean, veterano taldean gauz, fitxakin 16, ezin da gehiago. Baina entrenetan, joaten gara 18, 19, asko gauz, Bueno, denetarik ez da, alabak ere, ez? Denetarik ez? Seme alabak eta, Seme alabak, oine alebinakin gabiz, talde mistoa da, mutila bebai, animetan diezen gehiago. Gehiago, bai. Claro. Hemen nahi duzu aldarrikatu ia gehiago. Hemen Durangon eskubaloian bakarrik neska egiten dabe. Baina, jesuitan atera genuen taldetxo bat, mutikoen taldetxo bat, eta gonuz dabiz. Así que ondo. Oso ondo. Bueno. Eta posik. Hori da principalena. Jende gehiago animetan da eskubaloia jolazte. Hori da principalena. Posik egotea, zorionak, sari honen gaitik, eta horrela jarraitu, indartzu. Eskerrik asko, hombre. Hori da. Oso ondo, eskerrik asko. Vale. Gero Eli. Bueno, urrengo saritua ezagutu behar dugu orain, bere izena da Usue Ortiz. Desde muy pequeña, al primero he estado en el Piezabal de Tuyanco y ahora en el Club Paralímpico Javi Conte de Basauri. Me gusta mucho coger y he hecho muchos amigos en el club. En categoría T21 el año pasado y campeona de host de Euskadi. El año pasado en GES campeona de España en 100 y 200. Y este año en Valencia subcampeona en 100 y 200. Ganar un mundial y a los Juegos Olímpicos de 2028. Txalo, zaparrada bat, mesedez. Taula gainera etorri daitela Usue Ortiz, bere ama Esti, eta saria emateko Mikel Urrutia, Badinoko alkatea, eta kirol zinegotzia Rafa Bilbao, mesedez, etorri zaitezte. Jarri argazkirako. Ama bebai, ez? Claro. Bueno, ¿nerviosa un poco? ¿Qué? ¿Un poco nerviosa? Sí. Un poco, ¿no? Oye, ¿cuántas medallas? He visto que tienes un montón de medallas. Es que ya he ganado 12 medallas. Ya. 12. Sí.
Sí. 12. Y he visto que te apasiona, te gusta mucho correr. Sí, bueno, Sí, ¿no? coger y con los amigos también coger. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿y la próxima prueba cuándo tienes? En octubre. ¿En octubre? ¿Dónde? Es verdad, sí, en octubre. ¿Dónde tienes? Todavía no lo sé. Ah, no lo sabes. Pero bueno, estás deseando que llegue el mes de octubre para correr, ¿no? Sí. Bueno, ¿y la madre la ama de Usue cómo lo vive? Le seguimos allá donde haga falta. Sí, ¿no? Sí, sí. Oye, yo he visto 12, pero he visto muchas medallas ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso Y significa... las que quedan. ¿Por qué te gusta correr? ¿Te llena? No. ¿Pero te alegra? Te alegra mucho correr, ¿no? Salir a correr y demás, ¿no? Sí. Bueno, y en casa te apoyan, ¿no? Sí. Tu Ama te apoya, ¿no? Con Ama quería hablar porque tengo aquí apuntado que tenéis también una reivindicación, ¿no? Bueno, aquí es el momento de reivindicar, de pedir y de demás, ¿eh? Pero bueno, si una reivindicación sí tenéis, ¿no? Que os gustaría, esa, ¿no? esa lograr. todavía está muy lejos. De ¿Está? momento, primero, Usue ahora mismo ha hecho ya marca para competir a nivel internacional en la categoría Virtus de discapacidad intelectual. Estamos ahí con la licencia, pero la conseguiremos. Y sueño, pues, los Paralímpicos. Pero bueno... Bueno, si decirlo aquí sirviera de algo, lo que reivindicamos desde el Club Paralímpico es que, así como otras discapacidades como la física, la visual, tienen diferentes categorías en los Paralímpicos adaptadas a las capacidades de cada uno, la discapacidad intelectual solo tiene una categoría. Entonces, pues hay atletas como los Down que ahí no tienen ninguna opción, porque tienen, aparte de la discapacidad intelectual, pues otros hándicaps. Entonces, pues queremos que tengan su categoría propia. Y así, pues igual llegamos a las siguientes Olimpiadas. A las siguientes Olimpiadas, ¿no? Cuando sean, ¿no? Que no será fácil, ¿no? No. La lucha será Sí, complicada, de ¿no? momento, con la licencia internacional llevamos desde enero todavía. Desde enero de este año. Y ahí andamos peleando. ¿Y lo conseguiréis este año? Este año damos el salto internacional. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, oye, pues poco a poco, paso a paso, ¿no? Contenta, ¿no? Claro. Oye, ¿a quién le dedicas a alguien el premio? ¿A Aita, Ama? No, para ti. No, para ti. Para mí. Pues sí, me parece muy bien. Para ti. Pues claro que sí, Usue, porque te lo mereces. Y que te dé muchas fuerzas para seguir así avanzando y luchando sobre todo. Y corriendo, que es lo que te gusta y lo que te llena. Pues adelante. Eskerrik asko. Zorionak, Usue. Eskerrik asko esti. Bueno, y de lucha también sabe el siguiente equipo, que también han tenido que luchar por permanecer y seguir esta temporada. Hasta Amorebieta nos vamos con Betigol Zornotza. Somos Naya de Tairati, somos Betigol Club, un club de fútbol sala femenino, actualmente el único en Amorebieta. Y bueno, decir que hemos estado en la cuerda floja muchos momentos y bueno, pues gracias al esfuerzo nuestro y al empeño que le hemos puesto hemos seguido adelante. Queríamos hacer un club para mujeres porque al final pues la mayoría de las que jugamos venimos de clubs en las que ha habido equipos tanto de hombres como de mujeres y al final queríamos hacer pues un club propio de mujeres gestionado por nosotros, como bien ha dicho Irati, y que los recursos pues fueran para nosotras. Que tengan la oportunidad de tener un club que apueste realmente por esas mujeres y niñas incluso que quieran jugar a fútbol y tengan esa facilidad. Que alguien te diga que vas por el buen camino, pues siempre es positivo, así que eskerrik asko bihots. Nosotras vamos a seguir apostando fuerte por el fútbol femenino y por tener nuestro espacio propio, en este caso en Zornotza. Pues sí, a luchar. Vais por el buen camino, eso espero.
recogen el premio Irati Suárez y Nayade Barrutieta y entrega el premio Koldo Bilbao Amorbieta Etxandeko Kultur Zinegotzia. Aurrera, mesedez. Eskerrik asko, Koldo. Bueno, me quedo del vídeo... Ay, que no cogí el micro, espera un momento. Que me quedo del vídeo lo de cuerda floja, pero que habéis superado, ¿no? Sí, ya está superado, ya no es floja, ahora es sendoa, ¿eh? O sea, ahora eres ahí, ¿no? Intentando que sea fuerte, sí, ¿no? Dura, ¿no? Sí. Bueno, y que vais por el buen camino. Sí, bueno, por lo menos lo intentamos. Bueno, ¿te veo muy convencida? Sí, ¿O qué? sí. Sí, ¿no? Porque habéis estado ahí, ¿no? Sí. Habéis pasado momentos difíciles. Al final, el año pasado el equipo estuvo a punto de desaparecer y porque la directiva anterior lo dejaba, entonces nos quedamos en una situación en la que pues, o cogemos las riendas o no seguimos jugando a lo que nos gusta. Entonces, pues bueno, no tuvimos más remedio que entre nosotras pues hacer todas las gestiones. ¿Habéis tenido ayuda también de algún club de aquí? Sí, queríamos cercano? decir, porque bueno, esto no hubiese sido posible sin la ayuda del Club de Fútbol Sala de Sasicoa, de Durango, que nos ha ayudado y nos sigue ayudando mucho, porque la gestión de un club para nosotras, bueno, no sabíamos ni lo que era. Y bueno, ya vamos entendiendo algo. Sí, ¿no? Sí, ¿Es complicado? Sí. Sí. Sí, ¿no? ¿Mucho papeleo te refieres a...? Mucho, ¿no? mucho. Y eso, y buscar sponsors, como han dicho... ¿Necesitáis apoyo? ¿Necesitáis sponsors? Bueno, sí. Sí. Claro. Iba a decir, no, pero sí. Sí, sí, aquí hay que pedir, he dicho antes. Hemos pedido, bueno, hemos tocado todas las puertas. ¿Y qué tal? Bueno, algunas han respondido. Sí, ¿no? Sí. Bueno, Sí, ¿en Amorebieta bien? Sí. Han respondido bien, ¿no? Bye. ¿Cuántos estáis? Pues estamos, se pueden hacer 15 fichas y estamos unas 14, Bueno, 13. Y así aprovechamos también, pues si alguien se quiere animar a Betigol Sornocha, ¿no? Si quiere apuntar, ¿no? ¿Cuándo empezáis? Empezamos ayer a entrenar. ¿Ayer? ¿A entrenar? Sí, nos ha costado subir las escaleras, es por eso, porque estamos con agujetas un poco. Así, ¿eh? Si está ahí el entrenador Gaizka, pues nos mete bastante caña. Es baina ondo, atxo. ¿Dónde está Gaizka? Hemen. ¿Dónde? Ahora Gaizka. Pues que está grabando el Daloic, tampoco quería estropear el vídeo. Pero Gaizka, o sea, ¿que has venido cañero? No, que no pueden subir las escaleras, dicen. Así que no sé yo ayer, ¿eh? ¿Ayer fue entrenamiento cañero? No. Nos quejamos por todo, ¿eh? Todo, el pobre ¿no? tiene que aguantar. Sí, ¿no? Pero con ganas, ¿no? Sí, Bueno, con muchas ganas. Con ganas y con ilusión de empezar la temporada y de darlo todo, de dejar tiempos peores atrás y empezar con optimismo, con ilusión y con ganas y con mucha fuerza, ¿no? Este equipo de Betigol Sornocha. Soriona por el premio, espero que ese premio os dé mucha fuerza para seguir y apoyo y os seguiremos de cerca, ¿eh? Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, ¿eh? Gero arte. Bederatzigarren sariturarekin goaz, ja, berriz aldera goaz, berrizko bizikletari elkartearekin. Berriz Bicicletaria Elkartea se fundó el 4 de marzo de 1985, aunque ya tuvo actividad con anterioridad. Durante los años 60 ya se daban pruebas de ciclismo en el municipio de diferente índole, tanto ciclocross como carreras de carretera en diferentes ámbitos. El objetivo es que la bicicleta siga viva en el municipio. No todos los municipios, no solo de Euskadi, sino a nivel estatal, pueden decir que tienen un campeón de una Vuelta a España, ¿no? Como es el caso de Marino Lejarreta. El ciclocross es una actividad que puede ser, si mal no me equivoco, la que más gente puede llegar a mover en Berriz, de una actividad deportiva me refiero. La piel de gallina con esta pregunta. La bicicleta es casi como, sé que va a sonar un poco fuerte, pero es casi como una forma de vida. O sea, pues bueno, es un reconocimiento, ¿no? No se suelen dar muy a menudo, la verdad, y esto suele ser un trabajo de hormiga. Soriona baita ere Berriz Bizikletari Elkartearentzat saria jasoko du Ismael Garziak, idazkaria, eta saria emango dio Orlan Izoizek, Berrizko alkateak.
Bueno, datorren urtean zuek 40 urte hitzen duzu ez? Hori da, datorren, bueno, ofizialmente 40 urte jengo dira datorren urtean, baina berez, Roberto esan duen bezala bideoan, ja aurretik egiten ziren gauzak, kluba existitzen zen, baina ez ofizialmente, eta ja datorren urtean, 40 urte zengo. 40 urte, eta zozera antolatu duzue, bueno, ikusten dut hor, oin fija unaz, zatozela ondo jarrita ja, con suadera, tal, eta atxean bebai, ondo, oso ondo. Oso ondo. Claro, azue zara etorri. Azue bai, Robert, etorri, Robert. Claro, Robert, etorri zu ere, claro. Kontuz. Ez daitela inor jauzi. Bueno, ondo itxegin duzu, Robert. Bueno, galdetu behar dut zuen, zozer berezirik antolatu behar duzu, edo horretaz hauzi, edo... Bueno, momentu berreskuratuko dugu azarorako ziklokrosa, igez, pizkat, burokrazia asuntogatik pizkat horri dituzala, eta, bueno, itxiko dugu, 50 urterako itxiko dugu. Bai? Bai. Bueno. Baina, bueno. Edo pentsauko dugu, oin esaten duzule igual pentsauko dugu, datorren urte osoa dekogu pentsetako. Bai, hemen ziurtatu alduzu, pentsatuko duzuela, edo aukera duela, edo... Datorren astean jazten gara ziklokrosa prestatzeko batzarrekin. Urrizen edo azaruen da? Aurten azaruen da. Gertatzen zitzaiguna urrizen zan nien dut, San Faustokaz toketan zan, da bonondresak bilatzeko, txartu biltzen ginen. Orduen erabaki dugu pizkat atzeratzea. Lagunak juergan junbierrien guaz etorteko. Ja, zairuen ez da jairik, ez? Erdun ja jentia etorri alda, ez? Kontzerturen bat ipino eskue hor, landako gunean da hori, ez da... Bai, egize da. Beti da oso zer, eh? Beti da oso zer. Bueno. Amazaz bizen da urten, da hori, amazi zer ipino eskue kontzertu, baina, bueno. Kontzertu noz da? Uste dut azaroak amazi dala kontzertu, eta karrera amazaz bizen. Bueno, a ver, lagunei laguntzen etorteko, ez dakit, zelari biliko baien. Bueno, Robert, zu gitzin duzu, ja dana esan duzu, ez? Baina ez dakizu zer gehiago esan duzun. Bueno, esan nahi duzu, hor esan duzu una forma de vida dela. Sí, bueno, también comenté que no conocía a nadie que había dejado de andar en bici y luego pensándolo digo, bueno, alguno igual sí. Alguno hay, ¿no? Alguno, pero pocos, ¿no? Hay, menos mal que habéis metido el corte. ¿Dijiste? Sí, lo dije, pero eso no hemos metido. No lo habéis metido, menos mal. Bueno, no pasa nada. Que es verdad la cosa. Yo sí, claro. Sí quería comentar una cosa, y es, para un pueblo como Berriz, nosotros nos apoyamos mucho en lo que son las organizaciones, es decir, es Berriz Bicicletaria y Elkartea, pero a la hora de organizar algún evento siempre tenemos la colaboración pues del Club Deportivo Berriz, de diferentes personas que se animan a apoyarnos, ¿no? Y queremos hacer también un reconocimiento al movimiento de pensionistas de Berriz. Muchos de la gente podéis que ha aplaudir, participado... Bai, txalotu dezakezu, saldu, bai. Muchas de estas personas pues habían sido directores o nos habían acompañado durante carreras, etcétera, etcétera. A ver, son personas que ahora mismo están trabajando en un tema muy sensible como es la sanidad. En Berriz, por ejemplo, estamos ahora sin los 3 médicos de cabecera y están muy involucrados en ello, ¿no? Pero bueno, esperamos también, nos gustaría hacerles un reconocimiento a ellos e invitaros también a todos vosotros a que el 17 de noviembre pues podáis participar o podéis venir, aunque sea a Berriz, a ver a 500 chavales competir en la 13ª edición del Berrizko Cyclocross Nagusia. La invitación queda. Recuerdo que hoy ha habido concentración en Berriz. Exacto. Y mañana es concentración en Zaldívar a las 6 de la tarde por la falta de médicos. Bueno, pues orionak eta indartzu jarraitu. Vale, eskerrik asko. Gero arte. Bueno, jarraitzen dugu. Bueno, bere bideo ikusiko dugu, eta gero azalduko dutzuet, gauza bat gertatu delako. Venga, bideoa goaz, Eneko Larrea, Maiabietik. Yo soy Eneko Larrea, soy de Mayabia, tengo 20 años y me dedico al atletismo, más específicamente al salto de altura, que al final te forma un poco como persona, te ayuda a seguir los entrenamientos, tienes que estar pendiente, tienes que ser constante, diligente y resiliente. Al final, entrenar todos los días es un trabajo extra a lo que puede suponer pues, los estudios, el trabajo, tal. Está el campeonato sub-23 de España, segundo puesto. También estaría, hay 2 de estos al año. El anterior también quedé segundo, luego está el absoluto, que quedé tercero. Yo creo que es más importante tener metas accesibles, a corto alcance,
todos soñamos, todos deportistas creo que soñamos con ir a las Olimpiadas. A mí ya se me han pasado, pero siempre hay una próxima vez y para eso hay que seguir entrenando y paso a paso, cada día. Bueno, pues cuando después podéis aplaudir. Cuando he entrado aquí no había llegado y creo que no ha venido, ¿no? Creo que ha habido una confusión, se ha confundido de día. Oye, también pasa eso, ¿no? Tengo muchas cosas en la cabeza y al final pues nos olvidamos. Pero de todas maneras, voy a decirle al alcalde de Mayavia, a Igor Aguirre, que venga. Le doy el premio a él. Igor, nos sacamos la foto, ¿eh? Nos sacamos tú y yo la foto. Yo no soy Eneco, pero... Ni soy atleta ni nada, pero... No, deportista. Bueno, compromiso, Igor, de que le des a Eneco. Está claro. ¿Está claro? Está claro. Vale, perfecto. No sé si le daré mañana o dentro de 2 semanas, como ha hecho él. Como ha hecho él. Bueno, pero le das, ¿vale? Es que casco, Igor. Eduarte. Bueno, urrengo saritua oso gaztea da. Atzondoti dator. Bera, bueno, oina azalduko dugu, bera ez dago hemen, baina, bueno, bere senditartekoak bai. Ainize Belarrekin goaz, aurrera bideoa. Ainize Belar naz, 18 urte dekotez, atxondon bizinaz, eta hori, oindala 10 urtetatik edo, eskalatzailea naz. Jo, niretzat eskala bintxe bertan, bizitzeko modu bat da. Azkenean zu bakarrez ausparetan, zure burua gainditu diozu denbora guztian, zure uneko una emon, eta azkenean bai helburu batzuk eukitzia bizitzan, nik uste laguntzatzula askoz konstantia bizeten, langilea bizeten, bintxe bertan eskalada barik oso diferente izango zen. 8 urte nekosla daz nintzen olan ikastolan extraeskolar bat moduan, eta gero aita betianik eskalatzailea izan da, orduan asteburutan eta holan berekin urtetzen nintzen arrokara, eta poliki gero eta gehiago. Txapelketetan ibiltzen az, gero eta gutxiago arroka gehiago gustatzen diate, baina, bueno, adibidez urte honetan Austrian egona Europako txapelketa baten, laugarren geratu naz, eta oin urrian bebai Espainiako Kopa dekot Bartzelonan, así que, a ver. Artista bat, Ainize Belar, saria emoteko eskatuko dotzet, Atzondoko alkateari, Eneritz Agirreri etortzeko, eta beraren izenean, bere aitak, Nartz Belarrek saria jasoko du, aurrera mesedez. Txalo bat, Oso ondo. Eskerrik asko, Eneritz. Bueno, Madrilen dago, ez? Bai, Madrilen dago. Baina posik, ez? Bai, posik. Artista bat, engeste? Bai, egiz esan, bai. Bai, benetan. Zenbat urte dekoz? 18 urte dekoz. Eta horretik dekoz txapelketak eta Espainiako Kopa esan dago, ez? Bai, datorren, bueno, ez da, gilondio fetxak ez dauz, adostute, baina, bai. Baina posau dau, bera edo beraitze? Bueno, ez da bisok. Bisok. Ze zuri be bosteten jatzu baita ere. Edo zutik dator, oza, zu ikusita eta hasi zan, ez? Beti denik bilinaz, ez, eskalatzen eta, bueno. Beti gonzara eskalatzen, oin be bai? Bai. Oin be bai, juten za? Bai. Aldo zunien edo beti edo... Beragaz, alabagaz juten za? Bai. Bai, oza, bisok juten zarie? Bai, gehienetan bai. Bueno, eta bera Madrilen enteratzen dau, ez? Bai, bera Madrilen enteratzen dau, Madrilgo ekipo batekin. Da hori, hilien behin bajatu enbida, ara, eta kasualidadez, untxeto kausiako bajetie. No, soiezie? Ontze soiezie? Ez, bera. Ah, bera, baina zue juten zarie baita ere, edo? Ez, ara doien nian ez. Gu arrokara gizien bat. Bai, ez da? Bai. Bueno, eta zu baita moduen posik, ez? Hombre, bere diskulpakin bai. Bere diskulpiaz neu bejutenaz, bai, ez da? Ni pentsatu naban, berak ezin dauz zarize jaso, baina haitze posik egongo da, ez? Zarize jasotzeaz, ez? Bai, elan asko egin dago eta, bueno, azkenien. Neiko zeunke bera jarraitzie disziplina honetan? Bai. Gustora da bilen bitardien,
Hori da, garrantzitsuena, ez? Zu pozik, ez? Dano pozik. Dano pozik. Bueno, saria moiozu, eta zorionak bai berari, ainizeri, eta baita ere zuretzat ere zorizonak. Eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Gero arte. Bueno, 12. sarituarekin goaz, Zaldibar aldera goaz, Zaldibarrera goaz, urrengo saritua Klub Olazarmendi izango da. El club como tal empezó en 2015, empezamos con muy poquitas niñas, me parece que eran 7, si no me equivoco, un conjunto y 2 o 3 individuales. Y la verdad que año a año ha ido creciendo, ahora tenemos más o menos, solemos tener entre 36 y 40. La verdad que fue algo, bueno, inesperado, fue una sorpresa. Es algo bastante insólito que un club tan pequeño pues tenga un campeón de España, y este año hemos tenido 2 que son Eider y Odey, los 2 en categoría base, y la verdad que, bueno, pues muy contentas, que se queden un poco con el orgullo de ver el camino que han recorrido y que todo el mundo, absolutamente todo el mundo mejora. No tienes que ser una estrella, no tienes que ganar nada para ser una persona válida y para sentirte pleno en las cosas que haces, y es un poco eso lo que perseguimos. A nosotros nos ha hecho mucha ilusión, la verdad que, porque entre otras cosas es el primer reconocimiento que nos hacen, entonces la verdad que nos hizo mucha ilusión recibir la llamada, y nos ayuda mucho lo que, como dices, la visibilidad que se le da. Baitzaloak, saria jasoko dute Laura Carrillok eta Itxaso Zubiak, eta saria eskatuko gotzet, mesedez, Zaldibarko alkateri etortzeko, Eneritz Azpitarteri eskatuko gotzet etortzeko, aurrera. Ara, ¡ay, madre! Venga, Torri, venga. Bat, bi, hiru, lau, madre mía. Bueno, venga, danak. Taula gainera. Aquí tú tienes problema para... ¿no? Para encajar a todos. A ver, argazkizen sartzen zarien. A ver. Hor. Ze ondo, zorionak. Oin gelditzen zari ez, eskerrik asko Eneritz. Oin gelditzen zari ez. Bai, ez, se quedan, ¿no? Hablaréis todas, ¿no? Y tú también, ¿no? ¿Qué? Sí, ¿no? Os veo con ganas de hablar, ¿no? ¿O qué? Ahora no vengáis abajo, ¿eh? ¿No? ¿Posik? Bai. Bai, me miras con una cara como diciendo, ¿qué me está diciendo este loco? ¿Posik? Bai. Bai. Saria, nor dako zean deko izena, saria daukanak? Elene deko saria. Bueno, zuretzako da, bada, ez? Bai. Bai, ez da. Ilusioa egiten dutzu, ez? Bai. Bai, claro que sí. Bueno, para ti también, bai. Zer, posik? Bai. Bai, ez da. Zenbat urte dara mazuz, hor, klubean? 3, bai. 3 urte? Bai. Eta posik? Bai. Entrenatzen eta? Bai, oso ondo. Eta oso ondo, ez da? Bai. Beti da nik gustatu jatzu? ¿De siempre te ha gustado? Sí. Sí, te ha gustado esta disciplina y demás, ¿no? Te hemos visto ahí entrenando bien, ¿eh? O sea, la verdad es que sí. ¿Tenéis alguna competición próximamente? El 14 de septiembre, un torneo, creo. El 14 de septiembre es la semana que viene, ¿no? Sí. Sí, ¿no? ¿Vais todas? ¿Vas tú también? Sí. Todos, ¿no? No, o sea, vamos 3. ¿A 3 vais? Te he dejado ahí. Creo que ibas a hablar tú, pero me he venido aquí y ya está. Ahora voy, ¿eh? Ahora voy. Pero contento, ¿no? Sí. Bueno, posik. Bai. Bai, posik. Bai. Bai, zuzer zan idozue. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Bien hallada. Bueno, posik. Bai. Zuzer. Oye, yo doy oportunidad de hablar de todo hasta que venga aquí. Está, ¿eh? Bai, está, zue posik, ¿está? Bueno, bai, claro. O sea, ¿alguien quiere aportar algo? ¿Quiere decir algo del premio, del club? ¿Qué va? No. Bueno, pues nada, 14 de septiembre tenéis, ¿no? Sí. ¿Quiénes vais? ¿Quiénes vais el 14? ¿Tú?
Y tú también, ¿no? Ahora hacemos como 2 temporadas al año. Las escolares, que son la gran mayoría, compiten entre enero y junio, y luego ahora hacemos doble temporada con las que compiten a nivel nacional, que son 4 en el club. Bueno, te veo ahí que quieres llevarte a casa, ¿no? ¿O qué? No. ¿No? ¿Subay? ¿No? ¿No queréis llevaros a casa? No. ¿Qué queréis dejarle? ¿Allá? Sí. Bueno, pues te lo llevas a casa en nombre de todas, ¿no? Lo dejamos ahí en el club. Oye, ¿es importante el reconocimiento para un club como el vuestro? Uy, qué cara de sorpresa. Ah, porque querías hablar. No. Es que ha puesto una cara de sorpresa, no sé, quería hablar o no quería hablar. ¿Pero aquí? Sí. No. Súper contentas. Súper contentas. Sí, bueno, muy merecéis felices. este premio y más, que sea este reconocimiento y que recibís muchos más y que traigáis muchas medallas allí donde vais y a seguir así de bien. ¿Qué es lo más importante? Para nosotras, que vengan motivadas cada día a entrenar. O sea, que haya motivación. Sí, la filosofía del club es que al final tú, cuando ganas una medalla, pues te dura un ratito, pero nadie viene a entrenar 4, 5 o 6 días a la semana por una medalla. Necesitas más razones y al final eso es lo que buscamos nosotras, que encuentren las razones para venir cada día y que vivan el deporte como tal, no como una meta lejana o como la consecución de un triunfo de un único objetivo, porque es muy fácil perder los objetivos cuando solo buscas una medalla. Pues muy bien explicado, sí, exactamente. Bueno, pues zorionak y disfrutar del premio, ¿vale? A los hermanos de Aldea, eskerrik asko. Kontuz eskillerekin, ¿eh? Poco a poco. Porque yo ahora cojo unos minutos de descanso, porque ahora vamos con el momento Athletic Club, vamos con el momento de EUP, que esta temporada, se estrenó temporada en DOTV el lunes con nuevo plató. Tenemos un vídeo preparado de lo que es el nuevo plató y luego le doy paso a Kevin Doyle. Ahora el vídeo. Bueno, pues con el escenario de la ayuda de Josu, de Jazz, Kevin Doyle, Mercedes, aurrera, tu turno con Athletic Club y coge un descanso. Es que casco, Kevin. Arratsaldeon. Bueno, una gozada ver tanta gente. La verdad que estamos disfrutando muchísimo y sobre todo lo primero, sorionak a todos los que habéis recibido esos reconocimientos porque son súper merecidos. Y quiero empezar, habéis visto este vídeo, ese maravilloso plató, y le quiero dar las gracias otra vez a Josu de la Riva. Un aplauso, Chalo Bat. ¿Dónde está Josu, que no le veo? No le gustan mucho estas cosas, pero por eso lo hago, Josu. Bueno, la verdad que en poco tiempo, Durango Aldeko Telebista pues está creciendo, Jeu se está consolidando. Empezamos a cocinar esta idea, ¿no? En pandemia, cuando todos estábamos encerrados en casa, pues muchos pensábamos en proyectos, y yo hablé con Alain y empecé a cocinar lo que era Jeu. Y echas la vista atrás, ilusiones, y hoy ves este plató, ves que cada vez crecemos más, que cada vez nos sigue más gente. La temporada pasada fue espectacular, que os vamos a contar, ¿no? Después de 40 años, pues poder haber vivido la gabarra, ¿no? Siempre digo lo mismo, yo nací en el 84 y desde entonces pues estábamos esperando a lo que hemos vivido. Y lo hemos contado, hemos hecho un directo desde Sevilla espectacular, hemos podido contar todo lo que hemos vivido desde allí, para que lo vean los de aquí. Entonces estamos haciendo cositas poco a poco, creciendo, y estamos encantados. Y vamos a empezar con uno de los premiados. Siempre hacemos una votación del mejor león o leona. Y vamos a empezar con las Neskak. La temporada pasada, la mejor leona, porque hubo muchísimos votos, fue Nerea Nevado.
Bueno, Nerea no ha podido venir, Nerea Nevado, pero va a recoger el premio. Manolo Delgado Meco. Cuando pueda, Manolo, que venga para aquí. Estás hecho un chaval, Manolo. Estás hecho un chaval. Irurogeita emeretzi. Es un chaval. Sí, sí. Operación de cadera dentro de 10 días. Esta, a la derecha, porque la otra ya la tengo. Atesañaco y muchos golpes y mucha tralla. A mí me decía siempre el público, Manu, mételes caña. Campeones. Es que vamos a preguntárselo. Manu ha estado preparando a los Leones. ¿Cuántos años? En campo, hogeita amasei. En campo, luego después dirección deportiva, museo institucional, que es lo que soy ahora. Y nada, pues entré en el 75 y de momento todavía no he salido. Y te lo tengo que preguntar, la gabarra, tú ya sabes lo que era eso, ¿eh? Bueno, oficialmente bigarrena. La del 84, 83 y 84 como campeones de Liga y Copa, doblete. Y la Supercopa. Entonces fue terrible. Esta vez he ido en Gabarra 2, o hemos ido todos los chapel de una sarra en Gabarra 2, que era un paquebote que nos pusieron, fue emocionantísimo. Yo robé, bueno, más o menos me traje para casa la icurriña que llevaba a Johnny Piña, el masajista, le dije, que aquí vamos descalzos, Eman. Y la tengo de recuerdo en casa, porque la primera vez Miguel Gutiérrez, el fisio, agarró la icurriña del Bachoqui de Lezama con mástil y todo. No os riáis, que era en 1983, o sea que ojo. Y la segunda, Andoni Goico, que por cierto siempre hemos venido extraordinariamente a gustísimo aquí a casa. Hoy no ha podido venir porque me ha preguntado alguien por ahí arriba y Andoni está con una labor social porque él recibe todos los años en verano a un niño de cuando estuvo por África entrenando y lo adopta esos 3 meses, como hacemos con los de Chernobyl, Sáhara y demás. Y hoy tenía la entrega otra vez de este niño en Madrid. O sea que Goico estaría aquí perfectamente. Manu, te quiero preguntar por Nerea Nevado, la Leona, lateral izquierda, temporada espectacular. Y las NESCAC el año pasado se quedaron a las puertas de Europa. El objetivo hay que ser ambicioso, ¿no? Hay que creer que sí, este año. Para mí es una gran sorpresa porque nosotros vivimos la configuración del nacimiento del fútbol femenino en el Athletic Club de Bilbao. Fue con Javier Uría, un presidente muy adelantado a su tiempo. El Athletic sufrió una gran pérdida con ese fallecimiento tan temprano. Y como director deportivo estaba Andoni Zubizarreta. Y entonces se tomó la solución de incorporar Emakum de Taldea al Athletic Club de Bilbao. Era un problema, entre comillas, ojo, Nescat, barkatu, era un problema porque realmente había que adaptar muchas cosas nuevas, entre ellas que había una gran necesidad de campos para entrenar. Y bueno, pues en el fútbol moderno pues no nos importaba que, sobre todo en los puntos claves, en la concentración de donde tenían que actuar los médicos y fisioterapeutas, porque era común, era una comuna, no había otra forma de atender a la cantidad de chavalas que se iban a incorporar, nuevos servicios y demás. Hoy en día con nuestro Lezama, instalaciones deportivas, el pueblo también es para mí maravilloso, pero las instalaciones de Lezama hoy en día son la óspera, increíbles, perfectas, sin alardes, sin nada de canastita, ni nada. La ciencia que hay, que se configuró con Piru Gainza, el Gamo de Dublín, en el 75. Tenemos algunas filmaciones, bueno, antes, en el 73, pero es curioso porque yo tengo filmaciones recogidas. ¿Sabíais cuál era el ordenador de trabajo? Una pizarra y tiza. Todas las plantillas, entrenamientos y demás.
Manu, ahora si te parece, bueno, te hago entrega del primero de los galardones y ahora vamos a ir con el mejor león de la temporada pasada. Sí, sí, sí. Bueno, esta eskerrik asko. Tú has sido cuna del Atleti o niño del Atleti y eskerrik asko a la organización, Udala, Televisión, porque el procedimiento que se lleva en el Atleti para mí es una cosa maravillosa. Hay una comunicación, hay la comunicación del club al jugador. El jugador está inmerso ahora en una situación de una gran recuperación de una lesión muy delicada y entonces nos pasan a lo institucional. Goico, yo, el Chopo, que ya somos los únicos que vamos quedando, y entonces por decantación como con los vinos han dicho Manu, aurrera, y aquí estoy. Eskerrik asko. Y nosotros encantados de que estés, ¿eh? Bueno, ahora vamos con el mejor león de la temporada pasada, ganó de goleada, pocos goles le metieron además, porque fue el Zamora de la temporada pasada y por cierto, que creo que le van a dar un premio, está nominado, ahora lo vamos a hablar. Vamos con el mejor león de la temporada pasada, Unai Simón. Bueno, pues como decíamos, Manu, casi nada, nominado al Yassin, mejor portero del mundo, casi nada. Pero es que eso para él no es nada. Es verdad. Es un tío fenomenal, pero sensacional, increíble. Yo no sé si lo habéis seguido en algunas declaraciones que ha hecho públicamente. Tiene una humildad bárbara. Aquí también, a los de artes marciales, señor Jauná, ha estado usted con una exhibición de humildad acojonante. Se lo digo yo. Entonces, este elemento, que es un gigante, es la repera, porque han intentado sacarle de sus casillas, incluso un excompañero, que le dicen a ese excompañero, oyes, ¿no has metido en tus favoritos, en tus 3 favoritos porteros a Unai Simón? Y se lo dicen a Unai para que a ver si pica, se sube al lorito. Y le dice, no, es que yo tampoco me considero de los 3 mejores. Es así. Lo grande que es un jugador en un campo es terrible. Yo los he visto temblar en la caseta. Chechu Gallego, Durangarra, Ander Garitano. Increíble. Jugaban 3 partidos antes de salir y bajar las escaleras de San Mamés. Muchos jugadores lo han dicho. Te entra el tembleque. Porque tienes ahí cada día o cada 3 días la gente que saca el chisto y el tamboril. El chisto y tamboril. Cuando no nos han gustado algo nos aplauden, pero cuando acaba en el bienio negro ni os cuento lo que pasamos. Lo que pasamos. ¿Sabéis cuál es la canción de moda en Bilbao, el bienio negro? ¿Sabéis lo que es el bienio negro? Que estuvimos como los charris en la charribota con el gancho aquí hasta el último partido casi. Do, 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 do. Do, 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 do. Toda la gente por Bilbao con pañales. Bueno, es que como he visto tan buen ambiente aquí en la gala. Bueno, familia. No. Y digo, es que Unai es tremendamente, como las declaraciones que han hecho muchas personas que hacen deporte con nuestra edad, tan sencillos, tan naturales, es que eso es lo que vale. Nuestra gente. Ahora te tengo que preguntar otra cosita, ¿eh? Hay que aprovecharte, ¿eh? Quiero hacer una pregunta. Hablamos de Unai, ese galardón, está nominado, pero hay otro jugador, Nico Williams, vaya veranito nos han dado, en todos los sentidos, y yo te quería preguntar, ¿cómo lo has vivido tú, el tema Nico Williams, lo que ha pasado desde Barcelona?
Bien, todo el mundo, en aquella época yo estaba en la dirección deportiva, porque también estaba en la gloria, estaba en el museo y he estado también en dirección deportiva con Javier Irureta Goyena, Amiano, y ya le decíamos todo el mundo, es mejor que su hermano, tiene más regate, marca mejores goles, va a ser terrible. Va a ser, todavía lo está siendo. Esa es la gran dificultad que tenemos en nuestro club, es que algunos nos quieren capitidiminuir, como antiguamente hacíamos con las chapelas, quitarle, a ver si te cabreas, quitarle lo de arriba, caparlas, pero no lo van a conseguir. ¿Qué ocurre? Que no siempre las mentes de un jugador al que le adulan constantemente, al que le sacan, ¿sabéis lo que es el centímil? La cantidad que aparece mi nombre, Manolo Delgado, todavía, Manu Delgado Argala, todavía la cantidad de veces centímil, la cantidad de centímetros que gasta la prensa o la televisión en comunicar algo mío. Si os metéis en YouTube me vais a ver en Castola cantando con los niños y demás. Entonces, Nico Williams está por venir. El futuro no lo sabemos. ¿Le quedan 2 años de contrato? Ahorrará. Que paguen. Lana Tadirúa. Es el secreto. El que trabaje, que entrene, que juegue y que deje rentabilidad. Que salga bien y que pueda volver y volver. Bueno, Manu, como siempre, eskerrik asko, esta es tu casa. Vendrás al programa porque sabes que te quiero muchísimo, o sea, tienes que venir algún día. Charlaremos, hablaremos y disfrutaremos con el Atleti. Muy bien. Familia, eskerrik asko, mila esker. Me estoy perdiendo algo. No, perdón, yo no os quiero interrumpir, está muy interesante. Bueno, pues habéis tomado nota, ¿no? Bueno, eskerrik asko Manolo, eskerrik asko Kevin. Os comentaba al comienzo de esta gala, porque estamos llegando ya al final, ya no nos queda nada, que había una sorpresa y ahí nos hemos quedado. Atención, que hay una sorpresa. Bueno, vamos adelante porque tenemos una pequeña actuación también. Creo que Aitor está preparado, ¿no? Sí, ¿no? Del atelier, de la Escuela de Danza Atelier de Durango. Luego queremos hablar contigo, con Aitor Hernández. Y este es, pues, tu momento, Aitor. Así que, si te quieres ya poner aquí, txalo bat, mesedez, Aitor entzako. Nahi duzunean, adelante. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst, but how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. See your face when I look at mine. So how do I say goodbye? And there's no way you could ever let me down. Gonna steal some time and start again. You'll always be my closest friend. And someday we're gonna make it out. Just hold the light. Just hold the light high, high. So how do I say goodbye?
goodbye. Eskerrik asko, Aitor. Txalo bat. Bueno, Aitor, ven un momento aquí también. Tú también eres protagonista, porque me han dicho que, no sé cuándo, pero que te vas si no me confundo, a Suecia, ¿no? Sí. ¿Cuándo te marchas? En noviembre, el 10 de noviembre. El 10 de noviembre. Bueno, para ti también será, ¿no? Importante, ¿no? Sí, sí, muy importante. Vas becado. ¿Cuántos años tienes? 16. 16 años. Fíjate qué proyección, qué futuro. Otra disciplina deportiva, ¿no? Lo que es la danza. Ahí no sé si está Ollane por ahí. ¿Habrá disfrutado Ollane? Ollane Azcorizaga, vamos a decirle que venga, Ollane Mercedes. Ollane Azcorizaga, así nos cuenta un poquito de las novedades de esta temporada. Porque me imagino, Ollane, cada vez que ves un bailarín, una bailarina de la Escuela de Danza del Atelier, pues tú disfrutas como la que más, ¿no? Me imagino, ¿no? Pues a mí se me acelera el corazón. Sí. Una y mil veces cada vez que les veo. Sí, son como y además mis becado, niños. que va a Suecia. Se va becado en un superpremio a la Escuela Nacional de Suecia 6 semanas. Además le han dado un papel principal en la Compañía Nacional Sueca para hacer el cascanueces, en la producción de Navidad, o sea que una pasada. Una pasada, ¿no? ¿Contento? Mucho talento y mucho trabajo. Mucho talento y muy contento, ¿no? Sí. Qué bien. Bueno, ¿cómo se presenta esta temporada, Ollane? Porque otros que también, igual que Guadocán, cada vez que vienen traen un montón de medallas. Pues cada vez que vais, pues con mucha ilusión, con muchísimo trabajo, mucho talento, pero sobre todo con mucha ilusión. Como han dicho antes, el hecho de que vengan cada día con ganas, con ilusión, que no se quieran marchar a su casa, eso ya es, sí, pues ¿no? Cada día, sí. Creo que me dicen que tenemos algo preparado. No sé si es para ti o es para Ollane, ¿puede ser? ¿Tú tienes algo pendiente? Yo no. ¿Alguna multa de la OTA que no hayas pagado así? No. No tienes nada pendiente, ¿tú crees que no? Es el momento de saldar deudas en este momento, ¿eh? Por ejemplo, tú tampoco, ¿no? Tú no puedes conducir todavía. Bueno, claro. No sé, Ollane, ven un momento aquí, Aitor, Ollane, Mercedes. Aquí, por aquí, Ollane también aquí, que te vea el público, que hay los dos. No sé, vamos a ver qué es, venga. Zorionak Ollane, has merecido su saria. Zorionak Ollane. Y solo decirte que para nosotros es un orgullo poder aprender de ti. Felicidades, Ollane, por todo tu trabajo. Un besito muy fuerte. Zorionak Ollane. Utsigogor. Zorionak Ollane. Ánimo. Zorionak Ollane, merezi duzu, musu bat. Zorionak Ollane. Te mereces muchísimo este premio. Un beso. Gracias, Ollane, por todo lo que nos has ayudado y enseñado durante todos estos años y felicidades por tu trabajo. Un beso. Zorionak Ollane, por este premio tan merecido. Te quiero mucho. Zorionak Ollane. Zorionak Ollane, eskerrik asko erakusten didazun guztiagatik. Zorionak. Zorionak Ollane, musu handi bat. Zorionak, musuz. Zorionak Ollane. Lana ederra zuk egindakue. Aurrera. Zorionak. Enhorabuena, Ollane, por este merecido reconocimiento, por tantos años de cariño y pasión dedicados a la danza y a la enseñanza, y por todos los años que te quedan todavía. Zorionak. Ollane, enhorabuena por el reconocimiento a tu trabajo. Felices por ti. Musu bat. Zorionak Ollane, asko mereziozu emango zuen saria. Musu bat eta laster arte. Agur! Zorionak Ollane, eta asko maite zaitugu. Zorionak Ollane, eskerrik asko baleta asko disfrutatzen dudalako. Musuak. Zorionak Ollane, lan bikaina uzandi bat, agur! Zorionak Ollane. Eskerrik asko Ollane egiten duzun lan guztiagatik. Zorionak Ollane. Zorionak Ollane. Hola, Ollane, muchísimas felicidades. Zorionak Ollane, saria hau asko merezi duzu. Zorionak Ollane, segi horrela, besarka handi bat, agur! Zorionak Ollane. Zorionak Ollane. ¿Has disfrutado lo que nos has enseñado? Eres una persona increíble. ¡Mua! Felicidades. Enhorabuena, te queremos mucho.
Ollane, que decirte que no sepas ya o que no te haya dicho ya, que muchísimas sorionak por todo tu trabajo, por todos tus logros, que sean muchos más años juntas y pa'lante. Un besito súper grande. Besito, Liam. ¡Mua! Nada, Ollane, queríamos agradecerte por todo lo que nos has enseñado desde chiquis. Y nos alegramos un montón de que recibas ese premio. Un besito, te queremos. Zorionak, Ollane, te lo mereces mogollón y muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado durante todos estos años. Zorionak, Ollane, eta eskerrik asko egiten duzun lanangaitik. Hola, Ollane, felicidades por tu premio. Un beso. Zorionak, Ollane. Hola, preciosa. Aquí estamos Aita y yo para felicitarte y decirte lo orgullosos que estamos de ti. Por tus logros profesionales, que son muchos, pero sobre todo por ser una hija maravillosa. Zorionak, y te queremos mucho. Pues sí, había un premiado más. Había un premiado más. Voy con... En este caso voy a llamar a Rafael Serrinaindía, director gerente de Smurfit, Yurreta, que te va a entregar el premio. Por favor, Rafa. Bueno, emociones. Tiene que haber emociones. Y sacamos la foto porque también voy a llamar a alguien que conoces muy bien tú también. Voy a llamar a tu bicote, a tu pareja y a tu hija Laida, que creo que está por aquí también. Por ahí vienen. Mercedes, que te van a hacer entrega también de un ramo de flores. Pues fíjate, qué sorpresa, podéis quedaros aquí, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, yo soy muy llorona de decirlo. Bueno, si encendemos las luces, porque ha sido esto organizar ahí arriba. Ay, ya saben ellas que les quiero muchísimo. Ahí está, arriba esperándote también, ¿eh? Han entrado más tarde para la sorpresa y están ahí arriba. Equipo. Qué bien, qué emoción, qué emoción. Yo creo que parte de esto es que para nosotros la danza es una forma de vida, para mí lo es, y que, bueno, pues que todo mi trabajo a lo largo de todos estos años, que ya con la escuela son 19, pero enseñando son 25, que lo hago pues con todo mi amor, con toda mi pasión, que las quiero mucho a todas y a todos, y que voy a seguir a tope, ¿eh? Que empieza la temporada, cuidadín. Oye, y el reconocimiento, el mensaje de tu aita, de tu ama, pues muy eso emociona mucho, ¿eh? Sí, el tener a la familia. Estuviste muy emocionada. Sí, mucho. Muy emocionada. Lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, el reconocimiento, porque normalmente cuando sales con ellos, con ellas, traes muchas medallas, pero queríamos también este reconocimiento a ti, Ollane, por todo el trabajo que haces desde la Escuela de Danza, otra disciplina que hay que luchar mucho, que sabemos bien. Ahí toca agradecer a Aisea también, porque todo esto ha sido organizado con Aisea. Crack, que tengo que agradecer a Aisea, que me ha facilitado mucho las cosas para organizar esta sorpresa. Que tenía mis dudas de si se iba a mantener esto en secreto o no, a ver si... Pero bueno, pues al final, oye, hemos conseguido, pues sí. Ha salido bien al final, ¿eh? Pero bueno, teníamos nuestro medio, porque empezamos en julio a organizar, así que... Pero bueno. Bueno, que reconocimiento para que te dé mucha fuerza para seguir adelante con ellas, con ellos también, ¿no? Y para ir a seguir adelante. Y nosotros encantados de cada vez que salís fuera de mencionar la cantidad de medallas que traéis para Durango y para Durangaldea. Gracias. Eskerrik asko, Ollane, eskerrik asko, L'Atelier. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, ahora os llamaré para que vengáis la última foto de familia, pero ya llegamos al final. Llegamos al final con otra sorpresa que vamos a desvelar hoy. Dot nació ya hace 15 años. Este curso cumplimos 15 años.
Hemos renovado el plató de Otokirolak, de EUP, seguimos renovando los platós y ahora hoy, coincidiendo con septiembre, el 5 de septiembre, vamos a actualizar y vamos a renovar nuestra nueva imagen. Esta noche y mañana vamos a renovar la imagen y queremos desvelarlos aquí, vosotros, esta es la traca final, en directo, cuál es nuestra nueva imagen de Dot Komunikabideak.